Muy buenos días a todos. Desde Acuem Ula Táchira, les damos nuevamente la bienvenida y extendemos nuestro más caluroso agradecimiento a todas las personas que han apoyado esta iniciativa de la asociación que es Crecer Investigando. Hoy, hoy es martes 4 de agosto. Queremos darle la bienvenida desde Inglaterra a la doctora María Eugenia Alonso. La doctora Alonso egresó como licenciada en Biología Fundamental de la Universidad de León, España, para el año 2000. En marzo del 2002, egresó de la misma casa de estudio con un posgrado en neurobiología y para septiembre del mismo año con un máster en biología celular. Luego, en el 2009, realizó su doctorado en genética y terapia celular en la Universidad Complutense de Madrid, España. La doctora Alonso se desempeña como profesional en las áreas de inmunoterapia génica celular y transferencia génica, con sólidos conocimientos en el diseño de vectores lentivirales y gamma retrovirales, la terapia CAR-T y biología molecular. Actualmente se encuentra trabajando en Londres con la empresa Discovery Program, como líder en biología para la plataforma CAR en Cell Therapeutics, en la supervisión de protocolos y en la validación de vectores de primera indicación, así como líder del grupo de proyecto en terapéutica Gamma Delta en Londres, Reino Unido, gestionando 2 informes directos en el diseño y supervisión de experimentos para construir los nuevos protocolos y en el entrenamiento práctico del equipo, apoyando a los equipos de ingeniería genética y desarrollo de procesos, diseño de vectores lentivirales y ampliación de productos. Es investigadora en biología y terapia celular de oncología, líder de biología en un programa de terapia celular CAR-T, líder de la matriz que coordina las unidades técnicas de suministro de células T y de biología molecular para todos los programas internos de la ciudad de negocio. Asimismo, trabaja en investigación asociada en la sección del cáncer del Instituto de Salud UCL de Londres, Reino Unido, en el desarrollo de un nuevo enfoque de inmunoterapia CAR-T para tratamiento de neuroblastoma. La doctora se ha desempeñado en la supervisión de tesis, entre ellas en el desarrollo de inmunoterapia para el neuroblastoma, creando un anticuerpo contra B7H3. Asociado a investigación en la Unidad de Inmunología Molecular del Instituto de Salud Infantil UCL, Londres, Reino Unido. Corrección con vectores lentivirales y trasplante de células madre hematopoyéticas para tratar enfermedades metabólicas e inmunológicas y en la manipulación transitoria de células madre hematopoyéticas con vectores lentivirales para mejorar la expansión celular, la supervivencia y el injerto, así como en el desarrollo de vectores lentivirales para la entrega mejorada de enzimas a través de la terapia genética para el tratamiento de la leucodistrofia metacromática. Investigador postdoctoral en el programa de terapia génica hematopoyética en el CIEMAT CIDER Madrid, España. Terapia celular y genética en el útero para el tratamiento de enfermedades hematopoyéticas hereditarias, al igual como investigador predoctoral en el programa de terapia génica hematopoyética del CIEMAT, con genoterapia en el útero y terapia celular para el tratamiento de enfermedades hematopoyéticas hereditarias. La doctora Alonso ha colaborado en investigaciones en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de León, España, desde el año 1998, así como becas de investigación en el Departamento de Patología Animal y Medicina Veterinaria en la Universidad de León y en la purificación de ácidos grasos bacterianos para la clasificación de bacterias de origen marino, que pueden producir agentes de aplicación terapéutica en Biomar Institute, León, España. La doctora Alonso es miembro desde hace 15 años de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular y miembro de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Celular. Ha publicado 12 artículos de alto impacto, el más reciente en 2018, Molecular Evidence of Genome Editing in a Model of Immunodeficiency. También ha sido profesora invitada en el curso de nuevas terapias basadas en trasplante y manipulación genética de las células madres, trasplante y terapia génica en el útero. Al igual que ponente invitado en el Stem Cell Club Meeting, la expresión transitoria de genes de vectores lentivirales deficientes
integrativos mejora la expansión, supervivencia e injerto de células progenitoras sanguíneas en el Instituto de Investigación del Cáncer, Londres, Reino Unido, en julio del 2014. Y orador invitado en el mini simposio de CGT Inmunoterapia, conceptos básicos de tecnología y objetivos de enfermedades y desafíos. Actualmente es directora asociada y jefe de grupo en innovación, desarrollo y nuevas tecnologías de la empresa Discover. Para nosotros, doctor Alonso, es un honor y un privilegio que dedique minutos de su tiempo en aportar parte de su amplio conocimiento en nuestra educación. Usted, al igual que todos los ponentes en este ciclo de formación virtual, son una inspiración valiosa para nosotros. No obstante, queremos reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación Singularidad de Venezuela y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en España. Gracias una vez más por creer en nuestra labor. Y sin más que agregar, una vez más le damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Alonso. Muchas gracias, Omar, por tu introducción. Voy a proceder a compartir mi pantalla con vosotros. Un segundito. Tengo que encontrar primero dónde está la presentación. A ver. Aquí está. Me propuso el tema de la charla. Pensé mucho cómo distribuirla, porque es un tema bastante amplio y la verdad es que tenemos el tiempo limitado. Así que bueno, decidí distribuir la charla en dos partes. La primera parte es muy breve, simplemente es para explicaros en qué consiste el proceso de drug discovery en industria biofarmacéutica y seguidamente lo que haré es explicaros un caso práctico, que es en lo que yo llevo trabajando ya unos cuantos años. Es un ejemplo de cómo se desarrolla una terapia, una inmunoterapia tumoral basada en células expresando chimeric antigen receptors. Entonces, sin más dilación, voy a empezar con la charla que he titulado Investigación en un entorno industrial, descubrimiento y desarrollo de drogas de última generación frente a la inversión de capital. A ver. Estoy intentando pasar diapositiva, pero no me está funcionando. Ahora. Vale. La primera parte, como he comentado, es esta diapositiva explicando cómo es el proceso de drug discovery en una empresa farmacéutica o en una biotecnológica. He centrado toda esta diapositiva simplemente en el proceso de discovery y de development, porque es cuando ocurre la investigación científica en realidad. A partir del desarrollo clínico, de la preclínica, ya no hay demasiada investigación. Simplemente sucede toda la optimización de los procesos para generar grandes cantidades de droga o de célula. En nuestro caso, el caso que vamos a tratar después de esto, hablaremos de una terapia que consiste en células modificadas genéticamente. Entonces, todo el proceso de desarrollo y toda la preclínica, justo antes de lo que se llama en la industria biotecnológica First Time in Human, es simplemente generar grandes números de células que seamos capaces de inyectarlas en pacientes. Entonces, como podéis ver aquí, el proceso de discovery tiene tres partes importantes a desarrollar, que es el de investigación estratégica, investigación exploratoria y luego comienza el candidate selection o selección de candidato, en el cual se solapa con el proceso de desarrollo y continúa con el desarrollo preclínico o clínico. Durante la investigación estratégica, primeramente se hace
una selección de programa y una identificación de target o de antígeno que se lleva a cabo generalmente en colaboración con el equipo de desarrollo de negocio. Es un equipo de operaciones que generalmente se encargan de la estrategia de la empresa y en colaboración directa y cercana con el equipo de discovery o de descubrimiento inicial de las terapias, lo que se hace, bueno, lo que hacemos, porque esto es parte de mi trabajo desde hace varios años ya, es tratar de encontrar una unión entre las enfermedades que queremos tratar y los antígenos o posibles targets que vamos a utilizar para desarrollar la terapia. También se investiga qué biomarcadores están disponibles con respecto a esta enfermedad para que nos faciliten el proceso de selección. Se hace un high throughput screening de diferentes antígenos relacionados con la enfermedad y se finaliza este proceso con un diseño racional de la terapia y otro screening posterior in silico. O sea, esto es un screening en base de datos, bibliografía, y se contrasta con posibles colaboradores y con asesores de la empresa. El siguiente paso ya se desarrolla mayormente en el laboratorio y es la validación de los targets elegidos. De una lista muy grande se reduce a los más convenientes para el tratamiento de la enfermedad, y estos han de ser testados en tejidos y en células. Se pretende ver la distribución de tejido, específica de tejido, tanto en tejido sano como en tejido enfermo. Y se pretende determinar la expresión subcelular, es decir, expresión en la membrana extracelular o en diferentes compartimentos intracelulares. Esto ayuda a generar la estrategia posterior y el diseño de la droga o en nuestro caso, las células modificadas. El siguiente paso es investigación exploratoria. Es una investigación muy preliminar, utilizando los targets elegidos por tener unas características especiales y porque son más sencillos también de utilizar en el contexto de la enfermedad. Aquí lo que se hace es diseñar la estrategia terapéutica, ya sea droga clásica, como por ejemplo un tipo de aspirina, por ejemplo, o este tipo de terapias avanzadas que vamos a discutir después de esta sección. Durante este proceso también lo que se hace es intentar elegir las mejores moléculas, las que son más compatibles con el target y las que funcionan mejor y tienen más potencia. En ocasiones es necesario realizar estudios animales, en modelos animales, y se empiezan a hacer los primeros estudios de relación estructura-actividad. Nuestra droga se une a los antígenos elegidos y genera una serie de reacciones en el entorno celular, en el entorno de la enfermedad. Y eso es lo que se pretende definir al final de todo este proceso. Los experimentos y los ensayos se empiezan a diseñar y a desarrollar en la parte de generación de hits. La parte final de identificación de la molécula líder y la optimización de esta molécula continúa con ensayos de potencia, ensayos de selectividad, toxicidad, y se completa con los estudios de estructura y actividad, relación entre estructura y actividad. Esto completaría el descubrimiento de una nueva molécula, una nueva droga para terapia o una nueva estrategia terapéutica, y empezaría aquí el proceso de desarrollo de estrategia para moverlo a clínica. El primer paso de esto, durante el proceso de selección de candidatos, es normalmente con 2 o 3 candidatos se empiezan los estudios in vivo.
En estos estudios se pretende ver biodistribución de la droga o de las células modificadas. Se determina la administración, la ruta de administración y las interacciones que pueda tener. Y los siguientes pasos ya es el desarrollo preclínico, es el escalado clínico, la generación de grandes cantidades de células expresando nuestras moléculas que tengan una calidad suficiente como para poder ser inyectadas en los pacientes. Luego todo el proceso de First Time in Human, son todo el desarrollo clínico, clinical trial y las diferentes fases de clinical trial. Dicho esto, vamos a pasar a la parte importante de la charla, no es más importante, simplemente es la más larga, que es el caso de lo que yo estoy trabajando durante unos cuantos años ya, que es el desarrollo de inmunoterapias basadas en células modificadas genéticamente. Y vamos a comentar un poco las oportunidades y los desafíos que esto conlleva, sobre todo cuando se intenta desarrollar en un entorno industrial. En esta diapositiva lo que he hecho es un listado de las aproximaciones de inmunoterapia que ahora mismo están vigentes y que tienen cierto éxito en un entorno clínico. Como probablemente habréis oído a este punto, los immunocheckpoint inhibitors, los anticuerpos y los biespecíficos están en clínica durante un tiempo ya, funcionan relativamente bien, pero ahora mismo está pegando muy fuerte las terapias celulares adoptivas, que son terapias avanzadas, y hay diferentes razones por lo cual esto se está intentando desarrollar. En general, las terapias inmunotumorales tienen una serie de características que todas comparten. En todas ellas, a pesar de saber que las tres primeras son efectivas y que están actualmente funcionando bastante bien, sabemos que tenemos un problema con un síndrome de release de citoquinas. Se sabe también que se rompe la tolerancia a autoantígenos. Hay autoinmunidad en algunas ocasiones. Un problema que ocurre con bastante frecuencia es el on-target of tumor, la toxicidad por la actuación o la unión de estas moléculas a antígenos que no solamente se expresan en los tumores, sino que se expresan en células sanas y que es un efecto no deseable, aunque pase en un porcentaje muy bajo. También tenemos limitaciones con este tipo de moléculas de dosis. No se puede incrementar la dosis para no generar para no generar toxicidad. Y en cuanto a las dos primeras, son terapias que no tienen una persistencia larga. Así que los pacientes necesitan diferentes dosis para ver un efecto. Lo mismo ocurre con los biespecíficos. Los biespecíficos son terapias basadas en células T, como las terapias adoptivas, pero consisten en introducir una molécula que lo que hace es, tiene un dominio o un ligando que se une a la célula T y otro dominio en el otro lado de la molécula que se une a una célula tumoral. Entonces lo que hace es aproximar las células T al tumor para que, y además activar las células T para que éstas procedan a destruir las células tumorales. Por este motivo y porque es también una droga, igual que los anticuerpos, igual que los immunocheckpoints, la persistencia en los pacientes es muy corta. Con las inmunoterapias celulares lo que pretendemos es aumentar la persistencia en pacientes. Pretendemos que funcione con una única dosis. No siempre es viable
pero es hacia donde se dirigen todas las investigaciones y es lo que se está tratando de implementar en este momento. Esto obviamente reduciría el coste de la terapia. Es una terapia cara en este momento, pero generar anticuerpos también es bastante caro y habría que inyectar diferentes dosis. Entonces, esto es un coste-beneficio que merece la pena explorar. Con respecto a las terapias adoptivas, a las terapias celulares adoptivas, para el cáncer, es importante decir que son terapias altamente personalizadas, que envuelven la administración de células genéticamente modificadas que se dirigen específicamente al tumor a tratar. Además, son capaces de controlar el crecimiento del tumor a largo plazo. En caso de tumores hematológicos, se han detectado estas células hasta 2 años después de la inyección en los pacientes. Y en esos pacientes, además, que han tenido un relapso o una curación, una curación o que tienen controlado el tumor. Las modificaciones clásicas de las células T para este tipo de terapias son los TCRs y, más recientemente, los CARs. Los TCRs obviamente no es el TCR interno de la célula, son TCRs introducidos por ingeniería genética o utilizando vectores para introducirlos en las células. Y funcionan exactamente igual que los TCRs endógenos. Son capaces de unirse o de utilizar como targets péptidos intracelulares y extracelulares porque actúan a través del HLA, de la presentación antigénica por el HLA. En cambio, los CARs solamente son capaces de trabajar reconociendo antígenos que se expresan en la membrana de las células tumorales. La ventaja que tienen los CARs, aparte de ser modulares, es que tienen un reconocimiento antigénico independiente de MHC. Además, pueden no solamente reconocer péptidos, también pueden reconocer carbohidratos, gangliósidos y otro tipo de variantes de proteínas glicosiladas asociadas a los tumores. Esto los hace herramientas muy plásticas y que nos dan muchas opciones para utilizarlas como terapia. Dicho esto, quería poner esta diapositiva. No es la más actualizada, pero la tendencia es exactamente la misma. En esta diapositiva lo que se pueden ver son los clinical trials para CARs y para TCRs que se propusieron hasta el 2016. Como podéis ver, hubo un aumento de solicitudes de utilización de TCRs en ensayos clínicos hasta 2007 más o menos, y luego se estabilizó. Pero el aumento de protocolos basados en CARs tiene un aumento bastante interesante y ahora mismo sigue en aumento. Si vemos la gráfica de la derecha, aquí lo que han hecho es agrupar las terapias CAR-TCR para cánceres hematológicos, aquí al principio de la gráfica cerca del eje, y al final para tumores sólidos. Obviamente hay una demanda mucho mayor para tumores hematológicos y esto es porque son más sencillos de tratar con terapias de este tipo. Pero habréis oído todos del anti-CD19, del CAR anti-CD19, que hay muchísimas variantes, diferentes protocolos y funciona bastante bien. Entonces, con estos resultados tan prometedores en tumores hematológicos, lo que se está haciendo ahora es intentar desarrollar CARs eficientes en un entorno de tumores sólidos. Los TCRs funcionan en tumores sólidos, pero tienen
muchas otras limitaciones que no nos permiten la flexibilidad de los CARs. Entonces, ahora mismo los esfuerzos están bastante centrados en desarrollar CARs que funcionen bien en un sistema de tumor sólido. ¿Cuáles son los desafíos o los retos que nos encontramos cuando intentamos desarrollar una terapia basada en células T modificadas para expresar CARs? Tenemos que elegir primero el target adecuado, y voy a desarrollar estos puntos después de esta diapositiva, de este resumen. Después tenemos que ver cómo evitar que nuestras células se unan a target que están expresados en células sanas, no en tumores, lo que se llama on-target of tumor toxicity. Luego, como os he comentado, vamos a centrarnos en tumores sólidos, porque son los que tienen más problema de desarrollar terapias para erradicarlos, y veremos que hay unos retos particulares para utilizar células T modificadas para expresar CARs en tumores sólidos. Y luego hablaremos un poquito de todos los desafíos que hay en la manufactura de estas células T expresando CARs. ¿Cómo elegimos el target adecuado? El target ideal es un target que se expresa exclusivamente en células tumorales. Esto es prácticamente imposible, pero hay algunos candidatos, como es el caso del EGFR B3, perdón que a veces no sé decir las cosas en español. Esto es una variación del receptor de EGF que se da en tumores sólidos principalmente. De tal manera que si se desarrolla una molécula lo suficientemente específica, solamente se une a esta versión que se expresa en tumores, no se une a este receptor que se expresa en otras células sanas. Además, idealmente nuestro antígeno, nuestro target, debería ser expresado en múltiples tumores, en múltiples tipos de tumores. También es importante que contribuya al fenotipo que hace de las células tumorales células malignas para el organismo, y de manera ideal también sería importante que fuera un antígeno esencial para la supervivencia del cáncer. Esta molécula hasta el momento no existe, pero intentamos encontrar antígenos que cumplan estas características. A pesar de todo, y teniendo un antígeno muy bueno para utilizar en terapia, a veces los tumores son capaces de perder estos targets en superficie, y esto se llama escape antigénico. Y una de las estrategias que se pueden hacer es utilizar dos pools o poblaciones diferentes de células T expresando dos CARs diferentes con dos binders diferentes, de tal manera que si uno de los antígenos o targets desaparece de la célula tumoral, el otro pool de células es capaz de unirse al otro antígeno y erradicar el tumor o disminuir el tamaño del tumor, de todas maneras. El segundo punto de la lista de desafíos que comenté en la otra diapositiva es el on-target of tumor. Si queremos evitar que nuestro CAR se active en un contexto de células sanas, aparte de en el tumor, podemos tomar diferentes acciones para solucionar este problema.
lo más obvio y lo más sencillo y que se está utilizando con más frecuencia, porque funciona en otros contextos también, es el uso de mecanismos suicidas o de off-switches. Solo como ejemplos he puesto aquí el TK, la caspasa 9 y el receptor EGF truncado, y este otro receptor, Arcuate, es un receptor quimérico generado en el laboratorio de Martin Buelet, que es uno de las personas más reconocidas en el mundo de los CARs. Yo he trabajado con él ahora mismo tiene una empresa que se llama Autolus, aparte de seguir trabajando en academia. Él desarrolla esta molécula que no es más que un receptor fusión con una porción del receptor de CD34 unido a una porción del receptor de CD8, y estas dos moléculas en concreto se pueden utilizar no solo como mecanismos suicidas en los cuales se añade una droga y a través de estos receptores somos capaces de eliminar las células T expresando estos receptores y los CARs, sino que se pueden utilizar también para purificar las células. Es decir, si tenemos una población que tiene 50% de células expresando CAR y expresando estas moléculas, lo que podemos hacer es utilizar un anticuerpo que se una a una de estas moléculas, al Arcuate o EGFR, y aislar la población para enriquecer la población que inyectamos en el paciente en células expresando CAR y este tipo de receptores. Otra manera de solucionar el problema de acción de las células T en tejidos sanos es limitar la expresión del receptor. Esto se puede hacer utilizando RNA. Se electroporan las células T con RNA que va a codificar para el CAR, y por división celular se va a ir diluyendo estas moléculas. No va a haber más RNA, no va a haber más proteína y se va a perder relativamente rápido la expresión del CAR. Esto en algunos tipos de tumores es suficiente para generar algún impacto en el tumor y eliminar parte del tumor. En tumores hematológicos, como os explicaba antes, el de los CARs anti-CD19, esta estrategia funciona. No es la mejor, pero es una de las opciones que tenemos. Lo que es más experimental y puede funcionar mejor cuando se tenga más datos y más información a nivel clínico son la activación de los receptores espaciotemporales. Hay diferentes estrategias. Os he puesto aquí 4 estrategias diferentes. La primera consiste en expresar en la célula T un receptor CAR que se une a una molécula que se expresa en tejido normal y otro CAR que es inhibidor. Este CAR lo que tiene en los dominios intracelulares es una molécula que inhibe los dominios de activación del CAR que se expresa en tumores y en células sanas. Entonces, cuando estas células T llegan a un tejido sano, la activación del CAR A, en este caso, está inactivada. Perdón. Cuando vamos a un tumor, el segundo CAR que tiene el dominio que inactiva, o sea, el CAR B, que tiene el dominio que inactiva el CAR A, no es capaz de unirse al tumor porque es específico de una molécula que no se expresa en el tumor. De esta manera se elimina la inhibición y el CAR A es activado y las células T son capaces de empezar con la citólisis y empezar a erradicar las células tumorales. La siguiente estrategia es, si lo pensamos, es un poco lo opuesto. Es expresar 2 binders diferentes en el CAR, o sea, dos dominios extracelulares del CAR diferentes que hacen target en 2 moléculas diferentes. Una de ellas se expresa, bueno, las dos se expresan en tumor, pero nunca se expresan juntas
en una célula sana. ¿Qué ocurre? Que los dominios intracelulares de estas moléculas se necesitan mutuamente para generar una activación adecuada de la célula T. Entonces, solamente en un entorno de tejido tumoral o de célula tumoral, las dos moléculas se unen a las células tumorales, las dos moléculas se coactivan y generan la citolisis de las células tumorales. Otra estrategia es simplemente tener un CAR que se activa mediante dimerización de un dominio de CD3Z. Esto solamente se ocurre en presencia de un dimerizador. Así que hasta que este dimerizador no está en el contexto, los CARs no son capaces de activarse y empezar la citolisis, el proceso de citolisis. Y el último, que es el más complejo, en plan de ingeniería genética, digamos, es el CAR enmascarado, digamos. Este CAR lo que consiste es un CAR, que lo veis aquí, esta es la molécula del receptor, que está enmascarado por un péptido y que además expresa un sustrato de proteasa. Este sustrato no es activado en tejido normal, solamente es activado en tejido tumoral porque por la presencia de proteasas asociadas a tumor. Entonces, en este momento, estas proteasas se unen al sustrato y destruyen el péptido que enmascara la porción del binder del CAR, y el CAR puede actuar. Una vez que está desenmascarado, se une al antígeno, se activa la célula y la célula procede con la citolisis. Aquí puse un ejemplo de lo que se llama TANCAR. Esto ya es ingeniería más avanzada, en la cual tenemos dos dominios de unión en la parte extracelular del CAR. En vez de tener uno solo, lo que hacemos es combinar dos moléculas que se unen a dos antígenos diferentes que se expresan en las células tumorales. Es otra estrategia diferente. Este no funcionaría en células normales porque no expresan los dos antígenos a la vez. O sea, es similar al Logic Gated CAR, por eso lo he puesto aquí. Pero simplemente es un CAR con una molécula solo que expresa dos binders extracelularmente. Antes de hablaros de algunas estrategias para el siguiente reto o desafío, que es los desafíos particulares de los tumores sólidos, quería recordar un poco cuáles son los mecanismos de escape de los tumores. En un tejido normal, como podéis ver en este gráfico, en un tejido normal a veces una célula o varias células se transforman. En este contexto empiezan a expresar diferentes antígenos que son extraños para nuestro sistema inmune. Cuando esto sucede, nuestro organismo puede reaccionar de tres maneras diferentes. Puede reaccionar eliminando el tumor, puede generar un equilibrio en el cual el cáncer no crece, pero persiste, o las células tumorales pueden desarrollar un mecanismo de escape y continuar creciendo, y nuestro sistema inmune no es capaz de reaccionar contra este nuevo y extraño tejido de células tumorales, y el cáncer sigue creciendo y genera una patología, como vosotros sabéis. Brevemente quería poner otra imagen en la cual podemos ver mecanismos por los cuales los tumores evitan el reconocimiento inmune de nuestro sistema inmune. Algunos tumores tienen muy baja inmunogenicidad. Entonces, de esta manera, el sistema inmune no reacciona y no hace nada en contra del tumor. Otros
son tratados como si fueran células que pertenecen al cuerpo, como si fueran células normales, porque son capaces de hacer que las células presentadoras de antígenos presenten los antígenos tumorales a las células T como si fueran propios. Entonces el sistema inmune no reconoce el tumor como extraño y el tumor persiste. Otro sistema que ya hemos comentado algo en diapositivas previas es la modulación antigénica. Cuando los anticuerpos producidos por nuestras células inmunes se unen a los antígenos tumorales, muchos tumores tienen la capacidad de endocitar el antígeno con el anticuerpo y no volver a sacar a superficie el antígeno, con lo cual los anticuerpos no necesitan trabajar y se pierde ese target, ese antígeno. Otro mecanismo es la inmunosupresión inducida por el tumor per se. Así que las células tumorales en ocasiones son capaces de generar una serie de citoquinas y de quimioquinas que generan un entorno, un microambiente tumoral en el cual nuestro sistema inmune no hace nada. Son capaces además de reclutar las células reguladoras, las T reguladoras, y decirle al resto de células T y B que ahí no hay nada que hacer y que el tumor es una cosa normal para nuestro organismo y que el sistema inmune no tiene que intervenir. Y luego lo último, que es posiblemente el problema más grande que tenemos cuando tratamos de curar tumores sólidos o de eliminar tumores sólidos, es que el tumor en sí es un sitio privilegiado y por lo tanto inmunoprivilegiado. Y esto es porque los tumores generan estructuras, es cierto que son tejidos desorganizados, pero son tejidos. De esta manera, cuando tenemos un tumor sólido, muchas veces nuestras células inmunes no son capaces de alcanzar las células tumorales y por lo tanto eliminarlas. En algunas ocasiones solamente la parte exterior del tumor puede ser eliminada por estas células, pero nunca se acaba de eliminar el núcleo del tumor, así que quedan células madre tumorales y el tumor sigue creciendo. ¿Qué es lo que pretendemos con la inmunoterapia? Con la inmunoterapia, como pone en este cuadro aquí, lo que pretendemos es utilizar el propio sistema inmune para eliminar el tumor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aprovechando las propiedades de esas mismas células y incrementando esas propiedades y mejorándolas con modificación genética para ser capaces de evitar estos mecanismos de escape tumoral y eliminar el tumor. Aquí os he puesto toda la lista, no quiero desarrollarlo todo porque se nos haría muy largo, pero esencialmente cuando queremos sacar adelante o eliminar los desafíos que nos supone tratar de desarrollar terapias para tumores sólidos, tenemos que centrarnos en dos importantes aspectos. Uno de ellos es tratar de incrementar el homing de las células T específicas de tumor, que en nuestro caso son las células expresando los CARs, y esto se puede hacer haciendo que estas mismas células, además de expresar el CAR, sean capaces de expresar receptores de quimioquinas. De esta manera, las células, una vez que se dirigen al tumor, las células T normalmente se dirigen al tumor porque son zonas de inflamación. Entonces se dirigen allí de una manera natural, no hace falta llevarlas allí, pero para mantenerlas, si tenemos un receptor de quimioquinas, ayuda bastante, aparte de tener el CAR. Además, el otro aspecto en el que nos podemos centrar es cómo tratar con el microambiente del tumor. De esta manera, con estas células T que están expresando nuestro CAR, podemos hacer que expresen además citoquinas. Esto es lo que se llama, en tecnología CAR se llama TRAC.
Si hacemos que nuestras células T expresen ciertas citoquinas, podemos aliviar la inmunosupresión que tiene lugar en el microambiente tumoral y ayudar a las células T a que eliminen el tumor de una manera más rápida. Otra cosa que se puede hacer es utilizar armor CARs o CARs armados, digamos, que lo que hacen es coexpresar receptores para los inmunocheckpoints. De esta manera hacemos lo mismo que antes. Lo que hacemos es evitar la inmunosupresión generada por el tumor y incrementar las propiedades de citotoxicidad de nuestras células T. Después de describiros todos estos diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para desarrollar una terapia con células T expresando CARs, quería hablar un poco de manufactura, porque esto es lo que al final les interesa a los inversores que ponen el dinero para generar estas terapias. Lo que les interesa es si podemos generar estas células y cuánto nos va a costar. Una terapia celular siempre es complicada, porque requiere integración entre el paciente, el proveedor y la manufactura. Además, esto tiene que utilizarse en un entorno hospitalario, por supuesto. Con lo cual, todo genera una complicación bastante grande y los costes aumentan también. En todo este proceso de manufactura tenemos que contar con que el paciente tiene que estar hospitalizado para que podamos aislar sus células T, en este caso por aféresis. Antes o durante el proceso de aféresis tenemos que entender o terminar de entender qué antígenos expresa el paciente para ver qué tipo de CARs podemos poner en estas células para eliminar el tumor. Lo siguiente sería transducir las células con vectores lentivirales, por ejemplo, se pueden utilizar otro tipo de vectores para que expresen el CAR o el TCR específico para los antígenos que expresa el tumor a tratar. Y todo esto tiene que estar hecho en una sala blanca. Es decir, todo tiene que estar estéril, tiene que seguir todos los procesos GMP y además de todo esto, desde la esterilidad, del entrenamiento del personal, del coste, tenemos que ser capaces de expandir el número necesario de células T expresando los CARs que sean capaces de curar al paciente. Cuando estas células se han testado, todo está bien y el paciente está preparado, hay que acondicionarlo para hacer espacio para el injerto y ponerle sus células expresando el CAR de vuelta para intentar eliminar el tumor. Como veis es complejo, pero también es complejo entender cómo desarrollar estas moléculas. Lo primero, los CARs, como os he dicho, son receptores quiméricos específicos de antígeno y son estructuras modulares. Son bastante fáciles de diseñar a nivel de ingeniería genética y todos los módulos son intercambiables. Pero eso es una facilidad, pero también es un problema en el sentido de que hay que definir los dominios preferenciales para cada indicación y para cada antígeno. Y no solamente es importante el binder, como podéis ver aquí. Los binders en los CARs normalmente son scFvs, que son las porciones, son las porciones variables de las cadenas ligera y pesada unidas por un linker, pero también se puede utilizar como binder un péptido o una porción de una proteína que se une a un receptor o un antígeno. No solamente es importante esto es lo que le da, el binder es lo que le da especificidad al CAR, pero también es importante tener en cuenta el espaciador, porque los antígenos tumorales podemos desarrollar binders que van en contra de diferentes epitopos del antígeno. Estos epitopos pueden estar más cerca de la membrana, más lejos de la membrana,
pueden tener, el antígeno puede tener una conformación que no hace el epitopo veri muy accesible. Entonces, por ese motivo hay que pensar en diferentes espaciadores. Los espaciadores se pueden elegir por su longitud o por su flexibilidad, dependiendo de qué tipo de epitopo que tengamos que alcanzar en la célula tumoral. Además, hay que tener en cuenta la utilización de espaciadores que dimerizan y que no dimerizan. El TNFR2 no dimeriza. A veces es importante tener esto en cuenta porque cuando tenemos dos moléculas de CAR dimerizadas, a veces se activan sin estar en presencia del antígeno, y esto no es deseable. No queremos que las células T se agoten y dejen de funcionar. Entonces, siempre hay que tener una caja de herramientas, digamos, con diferentes espaciadores que nos pueden servir para unas indicaciones o para otras, o para unos antígenos o para otros. Y esto siempre va en combinación con el binder. Luego, los dominios de coestimulación, generalmente se usa CD28 y 4,1-BB, pero ahora mismo hay en desarrollo otros tipos de dominios de coestimulación, como los que están relacionados con la familia SLAM. Lo que es importante y tiene que estar siempre y se tiene que mantener es el dominio Z del CD3, que es el dominio de activación. Los dominios de coestimulación lo que hacen es incrementar la señal y por lo tanto hacer las células más citotóxicas, pero el CD3 tiene que estar siempre. Esto con respecto al diseño del CAR. Como veis, es sencillo porque hay muchas piezas, se pueden mover todas, pero es complicado porque hay muchas combinaciones y todo esto se ha de testar cuando estamos en proceso de selección de candidatos. Luego, ¿cómo ponemos este CAR dentro de las células? La manera deseable inicialmente es modificar permanentemente las células. Para esto lo que utilizaremos son diferentes tipos de vectores. Podemos utilizar vectores virales, como son los gamma retrovirus y los lentivirus. Esto es lo más utilizado, es lo clásico, funciona bien y lo tenemos, hasta el momento lo tenemos bajo control. Otra opción es utilizar transposones como Sleeping Beauty y los Piggyback. Sleeping Beauty no era muy eficiente, pero últimamente parece que está dando muy buenos resultados. Esto sería una opción muy buena por el modelo de integración en el genoma que tiene. También se puede utilizar edición genética, como los Sim Finger Nucleases, los Talents y los CRISPR-Cas9, basadas en RNA. Lo mismo ocurre un poco con la edición génica que con los transposones. Hasta ahora se estaban utilizando vectores virales porque funcionan bien y están prácticamente bajo control, los conocemos, se iban usando varias décadas en todo tipo de terapias, pero idealmente gene editing es mejor porque podemos hacer modificaciones genómicas dirigidas. El problema era la eficiencia. Ahora mismo parece que esto está mejorando mucho también y es otro área de investigación que se está desarrollando mucho últimamente. Luego la otra opción son las modificaciones transientes, como es la utilización de mRNA, y esto conllevaría utilizar diferentes dosis. También hay que considerar en la manufactura de estas células, cuando se establece la estrategia, el fenotipo de las células que vamos a inyectar en el paciente. Las NKTs y las NKs están en desarrollo, hay ensayos clínicos sobre todo con NK, se funcionan bastante bien, pero lo que está más extendido es el uso de linfocitos T, de células T. Tanto las gamma deltas, con las que estuve trabajando en mi proyecto anterior, en la otra compañía en la que trabajé antes de unirme a Quell,
y las alfabetas, que son las más frecuentes en sangre y son las que se están utilizando más a menudo. Se pueden utilizar diferentes tipos de células, se pueden utilizar diferentes mezclas de CD4, CD8, diferentes subpoblaciones de células T, incluso CTL se pueden utilizar. Todo esto está en desarrollo, hay empresas y grupos académicos que están utilizando todo tipo, incluso naive, células de memoria, y se está intentando ver qué es lo que se necesita sobre todo para intentar aumentar la persistencia de estas células en el paciente. Luego, otra cosa que pues, a nivel académico no es tan relevante, pero para la industria es muy importante, es generar células portadoras que se puedan generar off the shelf. Esto quiere decir que valgan para cualquier paciente. Entonces las tenemos congeladas, y cuando nos viene un paciente que tiene un cáncer que expresa el antígeno A, por ejemplo, ya tenemos las células congeladas expresando un CAR que es específico contra el antígeno A. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace utilizando células halogénicas, pero que no tienen expresión del TCR endógeno. Esto se puede hacer utilizando edición génica, o sea, destruyendo la expresión de este TCR mediante Synfingers, Talens o CRISPRs, como hemos comentado antes. Pero también podemos recurrir a otras estrategias, como por ejemplo las células NK. Las células NK en teoría no generan enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, en teoría se pueden utilizar células halogénicas. No es necesario utilizar las células del mismo paciente. Esto nos ahorra el proceso de hospitalización previa, colección de las células del paciente, y todo el proceso que conlleva esto, y que en ocasiones los pacientes no están lo suficientemente sanos o no son capaces de darnos el suficiente número de células. Otra opción, mucho más compleja, pero que casi todas las compañías la tienen en desarrollo, es la generación de células IPS, son las células STEM pluripotentes inducidas como fuente de linfocitos terapéuticos. Esto lo que se hace es tomar los linfocitos de un donante sano, no necesariamente del paciente, se reprograman con los factores de Yamanaka, para generar IPS, y posteriormente se las transduce para que expresen el CAR. De esta manera tenemos células que son antígeno específicas. Estas células, durante el proceso de diferenciación desde IPS hasta células T, lo que se les hace es se les elimina el TCR para eliminar la aloreactividad, y seguidamente se les elimina todo esto por edición génica, utilizando este tipo de herramientas como los Synfingers, las Talens, CRISPR. Se elimina también el HLA, y así tenemos una célula que no es aloreactiva y que es histocompatible con una gran cantidad de pacientes. Estas células, expresando el CAR, se congelan y están listas para utilizar como he dicho, en un número elevado de pacientes con un determinado cáncer, con un determinado antígeno. Esto obviamente ahorra dinero, es para disminuir costes. Y luego, para terminar la charla, lo que quería haceros es simplemente, y de manera breve, contaros un ejemplo de cómo se diseña un CAR para ser introducido en las células T mediante un vector lentiviral.
En este caso es muy parecido a lo que os dije antes, no quiero entrar en detalles. Si tenéis preguntas, os contesto después de la charla a lo que necesitéis, pero esencialmente en un contexto del antivirus como vector de descarga del CAR en la célula, necesitamos estar muy seguros de qué tipo de promotor usamos para que el CAR se exprese eficientemente en la célula. Hay que tener una caja de herramientas también con diferentes péptidos líder que lleven de una manera exitosa el CAR a la membrana y que hagan que se exprese bien. En ocasiones se utilizan flags o moléculas para detectar el CAR, para facilitar la detección del CAR. Se pueden utilizar otro tipo de estrategias, pero siempre está bien tener una especie de reporter, una molécula que actúe como reporter para poder detectar el CAR. Obviamente hay que testar binders. Si os acordáis de la primera diapositiva, en el proceso de drug discovery, cuando hemos determinado qué target nos gusta, tenemos que desarrollar una serie de moléculas para después seleccionar cuál es la molécula líder y moverla a selección de candidato. En el contexto de los CARs, esto significa que hay que probar diferentes binders. Estos binders van todos a unirse al mismo antígeno, pero a diferentes epítopos del antígeno. Y tenemos que ver cuál tiene mejores características y cuál funciona mejor en el contexto de los CARs. Como os comenté antes, también hay que probar diferentes stocks. Es útil siempre tener diferentes dominios de coestimulación o combinarlos, pues se pueden poner los dos en el mismo CAR. Y el resto ya es, el dominio de activación tiene que estar siempre y podemos utilizar otras moléculas extra para la detección del CAR como reporter, o también genes suicidas, como hemos comentado antes, y otro tipo de modificaciones, secretar citoquinas, secretar receptores de quimioquinas, etc. Pero esto es la estructura básica que se ha de testar en los estados iniciales del descubrimiento de la nueva terapia. ¿Qué se hace con estas moléculas? Estas moléculas, cuando están clonadas en el vector lentiviral, lo que hacemos es generar los lentivirus per se y transducir células T de paciente para que expresen las moléculas del receptor, del CAR. Estas células, una vez expandidas, se infusionan en el paciente y se espera que obviamente injerten y que sean capaces de erradicar el tumor. Y esto simplemente es un ejemplo de cómo evaluamos si esas células funcionan o no funcionan. Entonces, esto son datos míos generados por mí en el laboratorio cuando estaba trabajando con Martin. Este paper se publicó. Se publicó antes de que yo hiciera estos datos, pero esto era mi CAR control cuando yo estaba desarrollando otros CARs. Entonces, esencialmente, cuando tenemos células T expresando nuestro CAR, lo que hacemos es intentar ver si tienen un número razonable de moléculas expresando el CAR. Este es el CAR que yo estaba testando, que es un CAR anti-GD2, que es para glioblastoma, y esto es otro CAR, creo que era el de EGFR, que era mi control. Entonces vemos que hay una expresión de un 68% y de un 60% del CAR. Esto simplemente es el QND10, es un anticuerpo que une el gen suicida que os comenté, el ARQ8. Simplemente es para ver qué células están expresando este gen y nuestro CAR. O sea, los dos receptores, esencialmente, en la membrana. Una vez que sabemos que el CAR se expresa, lo que se hace son ensayos de citotoxicidad y de interferón gamma release. ¿Vale? Entonces, esencialmente lo que tenemos aquí en los ensayos de citotoxicidad son 3 líneas celulares. Una de ellas no expresa el antígeno, otra está genéticamente modificada para expresar el antígeno
y la otra expresa el antígeno de manera fisiológica. Creo que tengo el código de colores, se me ha modificado un poquito aquí, pero lo que podemos ver en azul son células, células T que no expresan el CAR para nada. Entonces las vemos aquí, vemos que no son capaces de matar las células expresando el antígeno. Tenemos un control negativo, o sea, es este otro CAR, es este CAR que no debería funcionar en este contexto, y también está aquí abajo. Y en gris no, en amarillo, tenemos el porcentaje de killing a diferentes, de citotoxicidad a diferentes concentraciones de células T versus células tumorales, y vemos cómo en este caso sí que hay, cuantas más células T ponemos, más citotoxicidad se detecta. Lo mismo ocurre con la línea celular que expresa de manera fisiológica el CAR. Perdón, el antígeno tumoral, o sea, GD2. Otro ejemplo de ensayo funcional es un ensayo que hacemos con un aparato que se llama Excelligence, pero se puede hacer con IncuSite y con otros sistemas que ahora mismo están en el mercado. Y lo que se hace es, en este ejemplo, esto es citotoxicidad con diferentes concentraciones de células tumorales versus células T expresando el CAR, y aquí lo que tenemos es una concentración pero diferentes tiempos de medición, ¿vale? Entonces esto os lo puse para que se vea claramente cuál es la complejidad de trabajar en desarrollo de este tipo de terapias. Esto es otro CAR diferente, bueno, son en realidad 5 CARs diferentes que estaban en desarrollo para otro antígeno distinto. Esto lo hice cuando estaba trabajando en GSK. Lo que estábamos intentando era determinar si estos CARs funcionaban, en cuál de ellos funcionaba mejor. Y uno de los ensayos que se hace, como os he dicho, es ver en el tiempo cuál mata más y cuál mata antes, las dos cosas, cuál genera más citotoxicidad. Entonces, la lectura aquí es cuanto más bajo es este coeficiente, más citotoxicidad hay en el entorno. Entonces, lo que vimos con este donante fue que el CAR número 10 funcionaba, pero cuando lo hicimos en otro donante no funcionaba. Y esto nos pasaba de manera consistente. Probamos en una media de 50 donantes diferentes y el CAR-TER nos funcionaba muy bien, el CAR número 10 nos funcionaba muy bien en muchos donantes, pero en otros no nos funcionaba. Luego, con los mismos datos, lo que hicimos fue separar la citotoxicidad a 24 horas, 48 y 72. Como podéis ver, a 24 parece que este CAR ya empezaba a hacer algo, pero no es muy diferente de lo que hacían los demás, pero era el único que era capaz de sostener una citotoxicidad en el donante número 1 después de 3 días. Como podéis ver, esto funciona, pero esto quiere decir también que necesita mucha optimización. Y lo que quería con estos resultados es enseñaros la dificultad de desarrollar una terapia de este tipo en un contexto industrial en el que los tiempos son determinantes y no se puede uno desviar mucho del camino crítico para sacar adelante la terapia en un tiempo determinado. Y bueno, esto es por mi parte lo que os quería contar. Muchas gracias por invitarme. Espero que haya servido de algo, espero que me hayáis entendido. Voy a abrir la cámara otra vez si es que la encuentro en algún sitio. Y bueno, pues abierta a vuestras preguntas. Muy buenos días a todos, muy buenos días a la doctora María Eugenia Alonso. Inicialmente quiero agradecer por
tan importante charla, por todas las cosas que te has tomado el tiempo en contarnos hoy. He estado disfrutando completamente la charla, yo soy fanático de todas estas cosas. Hoy me siento particularmente bastante emocionado porque la doctora María Eugenia Alonso compartió un intervalo de nuestra formación allí en Madrid, unos 4 o 5 años, y hoy me enorgullezco muchísimo de toda su trayectoria. Es muy importante resaltar de que la doctora María Eugenia Alonso es una persona que es bastante plástica en todo lo que es el desarrollo en investigación. Como lo decía su currículum y como lo ha contado hoy en su charla, es una persona que ha ido del área académica, del área de investigación en instituciones básicas, y ahora mismo se encuentra en la empresa privada. Quiero agradecer su charla, doctora. Estamos bastante entusiasmados con todo esto de las células CAR-T, y quería hacerle un par de preguntas, sobre todo relacionadas al desarrollo tan importante que tienen en este tipo de terapia celular. Una, ¿cuál es existe una relación, y si existe esa relación, si es simbiótica, si es de algún tipo parasitaria? ¿Cómo es la relación entre la investigación académica y la investigación empresarial en el entorno en que se desarrolla este tipo de terapia celular? Esa es la primera pregunta que quiero hacer. La segunda, ¿a qué distancia en tiempo y en inversión estamos para hacer efectivo el ingreso de este tipo de terapias y hacerlo masivo? Porque como usted lo decía al principio, cuando estábamos hablando de los pasos a seguir entre lo que es el descubrimiento, investigación y luego los desarrollos preclínicos y la aplicación clínica finalmente, no es lo mismo hablar de una tableta del ácido acetilsalicílico o de un antihipertensivo que hablar de una terapia celular. Una terapia celular que además deja la carta, y al ser a la carta la complejidad y de forma personalizada los márgenes de ganancia en el proceso de generación de riqueza, que es muy importante también, se hacen más complejos. ¿A qué distancia estamos de hacer eso productivo para que las empresas sean productores masivos de este tipo de aplicación clínica? Pues, a ver, respecto a las interacciones de academia, o sea, universidades, entorno académico, industria, depende mucho del tipo de industria del que estemos hablando. Con esto me refiero sobre todo a la diferencia que hay entre las grandes farmacéuticas y las empresas biotecnológicas. Las farmacéuticas intentaron sin mucho empezar un proceso de investigación básica para terapias inmunotumorales con CARs y con TCRs, y esto digo sin mucho éxito porque les supone un gasto muy grande a una empresa farmacéutica grande, como GSK, como Novartis, porque son estructuras muy rígidas y todos los procesos burocráticos llevan mucho tiempo y todo cuesta mucho dinero. Y como no existe dinamismo, todo se dilata mucho, los tiempos se dilatan mucho. Y todo el background, toda la formación científica que es necesaria para sacar esto adelante es muy importante. Y no siempre es sencillo contratar a la gente adecuada. Las empresas grandes tienen gente que son plásticas para diferente tipo de moléculas, como el ácido acetilsalicílico, por ejemplo. Pero desarrollar una terapia de este tipo requiere otro tipo de preparación, digamos. Entonces, se intentó hacer, pero lo que está sucediendo en la mayoría de las empresas grandes en este punto es que están colaborando con entornos académicos o sobre todo con empresas pequeñas para que les hagan la parte del desarrollo de la terapia. GSK tiene colaboraciones muy fuertes con Mintelni y con
y con una empresa, una biotecnológica que se llama Adaptimion. Entonces, estas empresas son las que les hacen todo este proceso que yo os he explicado ahora, el proceso desde la investigación inicial hasta candidate selection. Entonces, la selección de candidatos se empieza a hacer en la empresa. Cuando hablamos de, y por supuesto la manufactura, porque tienen toda la infraestructura y les sale bien en tema de inversión. En empresas pequeñas es diferente. En empresas pequeñas, como las empresas pequeñas somos más plásticas y además normalmente se fundan alrededor de entornos académicos, hay mucha investigación básica. Básica aplicada, obviamente, no básica simplemente por el conocimiento. Y además está muy ligada a lo que los fundadores académicos trajeron a la empresa cuando se fundó la empresa. Entonces es un sistema de interacción completamente distinto. No se hace nunca todo dentro, nunca. Siempre se confía en colaboradores académicos con una formación científica adecuada, y las empresas grandes realmente necesitan gente de manufactura y de process development, y las empresas pequeñas necesitan gente como yo y como mi equipo y mis compañeros, que tenemos una formación académica más específica de esto. Luego, con respecto a cómo de lejos estamos, bueno, pues hay ya protocolos clínicos. En una de mis diapositivas puse que CD19 es eficiente, hasta fase 2 se ha llegado, pero ahora mismo hay un par de ensayos clínicos que ya van a pasar a... que espero que no tardando mucho. No sé con la situación que tenemos ahora mismo con el coronavirus, no sé lo que sucederá, pero están a punto, como para el año que viene, para pasar a drogas ya de utilización, terapias de utilización fuera de ensayo clínico. Sí, hablaste de una terapia con CAR-T en leucemias linfoblásticas por CD19, expresión CD19, y nos contaste mucho la posibilidad que tenemos de abordar los tumores sólidos, cosa que me parece supremamente interesante. Y ahora mismo que lo estás nombrando, y esta pregunta es para un ejercicio y un trazo de ideas, ¿qué opinas tú de utilizar este tipo de herramientas para abordar estrategias masivas de terapéuticas en relación a infecciones emergentes como la del coronavirus que acabas de nombrar, que yo le digo el bendito coronavirus, y tantas cosas que parece que se descubren pero que realmente están muy bien explicadas por la inmunología viral y que nosotros podemos abordar a través de este tipo de estrategias. ¿Tú ves alguna posibilidad, o si conoces, porque realmente me gusta mucho el tema de los CAR, pero no lo he ahondado, en cuál es la posibilidad del uso de los CAR para ser utilizado en enfermedades infecciosas del tipo viral? ¿Hay algún antecedente? ¿Podemos tratar de plantearnos algo así contra los virus SARS, que parece ser que nos van a comenzar a desfilar a partir de este? Sí. Pues realmente tenemos un pequeño problema en este momento, y es que los CARs hasta ahora se están utilizando sobre todo para moléculas expresadas en membrana, o sea, para hacer target con otra célula. Nosotros, y sé que otras empresas también, están intentando ver cómo hacer funcionar los CARs de una manera efectiva con moléculas solubles. Entonces, yo lo que veo hasta ahora es que el coronavirus obviamente funcionaría como una especie, no péptido, pero digamos como una molécula soluble. No sé cómo de efectivo sería el CAR. No sé cómo podríamos utilizarlo de esa manera para
para hacer target y que otras células se dediquen a eliminarlo también. Porque, como he dicho, no es fácil. Si en algún momento descubriéramos que el coronavirus, cuando infecta las células, hace que esas células expresen en membrana antígenos específicos de coronavirus, digamos, podríamos utilizar los CARs para eliminarlas. Pero de momento, yo no sé, porque, a ver, no estoy al día tampoco, esto también te digo que no estoy leyendo de esto porque estoy liada con mis proyectos, entonces leo lo que sale, los nuevos artículos del coronavirus, pero lo leo de una manera muy superficial. Entonces, a este punto no sé exactamente si las células infectadas por coronavirus están expresando algo que las otras no lo están expresando. Si lo hicieran, podríamos intentar utilizar CARs. María, una conclusión sobre la necesidad de que los procesos de investigación, tanto en el sector público y privado a nivel básico, tengan un objetivo sobre la producción de riquezas y que esa producción de riqueza también soporte la capacidad de que esa invención pueda llegar a todos. Hiciera una reflexión sobre ello, porque ya que estás allí en ese medio, y que me parece muy importante que han mitificado de que toda la empresa privada y toda la producción de capital es demasiado nocivo, porque eso es lo que han mitificado. Yo quisiera una persona que de forma tan abnegada trabaja en resolver problemas de la empresa privada, qué es importante de separar de ese ruido tan oscuro que se presenta sobre el tema de las farmacéuticas y todas las empresas privadas en los procesos de resolver problemas médicos, en este caso utilizando células modificadas genéticamente como las CAR-T? Obviamente no solo para una empresa farmacéutica esto es importante porque les genera dinero, obviamente. Pero yo no creo que todo este ruido que hay alrededor de las farmacéuticas, de que no van a apoyar estas terapias porque si curamos el cáncer, ¿en qué van a trabajar ellas? Esto no va a suceder porque, desgraciadamente, por el tipo de mecanismos que tiene esta enfermedad, no vamos a ser capaces de dejar de tratarlo. O sea, podemos curar personas, pero con la tecnología que tenemos en este momento no vamos a ser capaces de erradicar la enfermedad por completo. ¿Qué ventaja tienen estas terapias? Pues mira, ahora mismo son caras porque hay que desarrollar un montón de herramientas y hay que optimizar un montón de partes de la terapia. Pero son necesarias en muchos aspectos porque las otras terapias no funcionan del todo y esto sí funciona. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo pienso que no en un tiempo muy largo se van a conseguir esas células off the shelf, o sea, tener tu medicina celular congelada, que puede valer para muchos pacientes, igual que la aspirina vale para muchos pacientes. Eso va a reducir los costes un montón. También va a reducir los costes cuando haya mucha competencia, que ya la hay. Porque ahora mismo el monopolio de las CAR-T lo tenía Novartis, que fueron los primeros que sacaron adelante una terapia para CD19. Pero investigadores académicos con una calidad enorme, como es Carl June, como es Martin Pule, como es Restifo, o sea, un montón de gente tienen sus propias compañías ahora mismo o, aunque no sean fundadores, están trabajando en estas compañías y la competencia es enorme. Va a llegar un punto que todo el mundo va a sacar su ensayo y necesariamente va a bajar el coste, porque además los académicos, casi todos, los que hemos tenido una andadura académica relativamente larga, estamos bastante comprometidos con el paciente, no con el inversor.
que el inversor normalmente, seguramente estén invirtiendo en mi grupo empresarial y en, no sé, en Ferrari también. O sea, al inversor le da igual, pero a nosotros no nos da igual porque llevamos muchos años en esto. Entonces pienso que esto va a cambiar no en un tiempo muy, muy largo, muy dilatado, digamos. Bueno, doctor Alonso, muchísimas gracias por tan clara exposición y tan interesante tema. Personalmente te quiero agradecer por haber aceptado la invitación. Estoy fascinado, estoy bastante impresionado por tanto desarrollo que has tenido. De verdad que me encanta mucho saber de que estás haciendo el camino correcto y que estás pensando muy firmemente en seguir ayudando a todos los pacientes. Lo que nos acabas de decir sobre la posibilidad de transformar una terapia celular compleja en algo de uso masivo, eliminando los rechazos, es algo que deseo que ocurra pronto. Y solamente quiero agradecerte otra vez por habernos acompañado desde acá, desde Londres a este remoto sitio de Sudamérica, en San Cristóbal. Y gracias en nombre de todos los muchachos. Y además, bueno, practicaste otra vez el castellano, ¿no? Y no te fue muy mal. Te fue muy bien y de verdad que agradezco mucho el esfuerzo. Yo por mi parte también muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por escucharme. Y siento mucho haber tenido que posponer la charla. Como podéis ver, aquí también hay problemas técnicos. Se me estropeó el router y no me lo pudieron arreglar a tiempo. Así que hemos tenido que posponer la charla unos días. Pero otra vez muchas gracias y a todos por escucharme y especialmente a ti, Néstor, por la invitación, porque siempre es gratificante poder explicar estas cosas. Bueno, María, muchísimas gracias. Que tengas un feliz día y feliz día a todos. Con esto damos finalizado